Hola amiguitos, hoy vamos a hablar sobre una tragedia griega que lleva por nombre Medea y su autor es Eurípides. Y ustedes se han de preguntar, ¿quién es Eurípides? ¿Por qué no nos respondes esa duda? Y eso es lo que voy a intentar. Bueno, Eurípides fue uno de los 3 dramaturgos más conocidos de la antigua Grecia, junto a Sófocles y Estilo. Él fue bastante criticado por sus obras porque realmente eran muy anticonvencionales, porque sus diálogos eran muy frescos, eran más relajados que los que se solían leer en esos tiempos. Y también tenía como un desapego sobre lo que estaba moralmente bien. También él hacía mucha sátira respecto a sus héroes y también fue bastante criticado por el hecho de que tuvo protagonistas mujeres que tenían el carácter muy fuerte, que en este caso es Medea, un ejemplo, o que tenía esclavos bastante inteligentes, que pues en su tiempo los esclavos para ellos eran tontos, bueno, no tontos, pero sí eran algo que inferior. Sin embargo, esto no impidió que Eurípides fuera bastante conocido junto a sus obras en la Grecia de ese tiempo, que fue 400 y algo. Eurípides en su tiempo no desperdiciaba una sola oportunidad para criticar los valores morales, los valores religiosos y los valores sociales de ese tiempo. En ocasiones hacía mucho énfasis sobre lo injustos que podían llegar a ser sus dioses. Entonces hacía que la voluntad y el raciocinio de sus personajes, junto con la divinidad, colaboraran para llegar al desenlace de la tragedia y no fuera solamente lo que los dioses habían preparado para los personajes. Se cree que Eurípides escribió 92 obras, pero de las cuales hasta hoy solo tenemos registros de 19 y algunos son fragmentos. Sus tragedias eran centradas en la mitología griega, pero muchos siglos antes del siglo de Atenas. Bueno, y ahora hablaremos sobre la vida personal de Eurípides, porque hemos hablado sobre más o menos características de sus obras, pero ahora tenemos que saber el por qué él decidió escribir como escribe. Eurípides nació el 23 de septiembre de aproximadamente el año 480 a.C. en Salamina. Pero ese día fue la batalla naval entre griegos y persas. Fue hijo de Nesarco, no sé si se pronuncia así, Nesarco y Cleito, y recibió una buena educación. Él empezó a ir a festivales en Ática para presentar sus tragedias. Y no fue hasta el 442 a.C. que logró ganar uno de los premios por una de sus obras. Realmente no sé cuál fue la que presentó en ese momento, pero cuando él presentó Medea en uno de estos festivales, concursos, no ganó nada porque la gente ya conocía el mito y sabía que, bien, no spoiler, que Medea no había matado a sus hijos, y para ellos era impensable que Medea o una mujer griega matara a sus hijos, porque ellas son las que dan vida. O sea, no podrían, ¿cómo podrían ser capaces de matar a sus hijos? Porque ellas dan, no quitan. Entonces Eurípides escribió en su tragedia que esta Medea mataba a sus hijos. En un momento les explicaré por qué, pero él decidió escribirlo así. Pero en el mito realmente ella no tenía mucho que ver sobre cómo morían sus hijos, porque metía cizaña, pero no era ella directamente quien había matado a sus hijos. Un dato curioso es que Aristófanes, un escritor de comedia griego, en sus obras hacía mención a Eurípides, pero no hacía una mención como de Eurípides y sus grandes historias. No, realmente se burlaba de él porque él no consideraba que él fuera un gran dramaturgo, ni siquiera lo consideraba como que sus obras fueran la gran cosa. O sea, le hacía burla justamente porque Eurípides no estaba como amarrado a estas ideas de lo moralmente correcto, y entonces para esto Aristófanes era como, ¿qué haces, bro? Eso no se hace, bro. Y por eso se burlaba de él en sus obras. No se burlaba, pero pues sí le mandaba una o dos que tres indirectas, así como bastante pícaras. Y otro dato curioso sobre Eurípides es que sus dos cónyuges, que no me sé el nombre de ninguna de las dos, le fueron infiel. le fueron infiel a Eurípides. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver con esta obra, porque en
Medea, también se hace mención hacia la infidelidad, que esta es una de las razones y uno de los sentimientos como que más intensos en esta obra, que hace que Medea actúe como lo hizo en la tragedia. Pero es algo curioso el hecho de que sus dos cónyuges lo engañaran, a lo mejor algo hizo mal. ¿Quién sabe? Bueno, nuestra tragedia comienza en un punto de conflicto porque las nodrizas estaban preocupadas de que Jasón había abandonado a Medea. Ustedes se han de preguntar, ¿qué tiene eso de malo? Pues Medea en la tragedia es una mujer de carácter muy fuerte y es demasiado sanguinaria. O sea, después les explicaré más, pero a más detalle, pero ella mató a uno de sus hermanos para poder escapar con Jasón. Y después Jasón le es infiel, nada más por querer tener un nivel mejor en la sociedad, porque planeaba casarse con la hija de un rey. Bueno, ahora hablaremos de quién fue Jasón, cómo conoció a Medea y cómo se metieron en todo este rollo. Jasón es hijo de Esón, rey de Iolcos, pero para toda su historia, tiene un tío llamado Pelías. Pelías derrocó a Esón para quedarse con el reino, y cuando hizo esto, Jasón todavía era un bebé. Entonces su madre lo mandó con muchas mujeres para que lo dejaran con el centauro Quirón, que también fue quien educó a Aquiles. Para esto él aprendió de todo con Quirón, porque pues obviamente es un centauro bastante sabio, y muchos años después regresó a Iolcos para como reclamar el reino ilegítimo. Entonces, para esto, cuando llegó a Iolcos, ayudó a una anciana a cruzar el río, pero se le perdió la sandalia, pero en realidad la anciana era una diosa disfrazada y lo bendició. Ya cuando llegó con Pelías, le dijo como, oye, regrésame a mi reino porque pues yo debería ser rey, soy el hijo, pues ya sabes cómo están las reglas. Y Pelías le dijo, Nel pastel, vas a tener que ir a buscar el vellocino de oro si quieres este reino. Y pues Jasón aceptó alegremente. Después de que Jasón acepta ir en aquella expedición, es anunciada en toda Grecia y varios príncipes acuden a Iolcos para brindarle ayuda a Jasón, pero Jasón solo escoge a algunos. Voy a mencionar a esos algunos, que son Hércules, Euronamente, Eurition, Falero, Fano, Filoctetes, Fliante, Eufemo, Eumedonte, Eurialo, Autólico, Canto, Clitio, Corono, Actor, Erio, Ascalafo, Dacilo, Asclepio, Atalanta, Augías, Deleonte, Euribates, Estalifio, Jasón, nuestro héroe, Acasto, Eurito, Mencio, Asmeto, Etalides, Anfiaro, Cefeo, Anfión, Tifis, Anseo, hijo de Neptuno, Anseo, hijo de Listurgo, Argos, Castor, Polus, Asterión, Asterio, Augeo, Calai, Ceteo, Ceneo, Clio, Ifitio, Deucalión, Equión, Ergino, Enfeo, Glauco, Idas, Linceo, Ismón, Yolao, Ificio, Laertes, Lince, Meleagro, Tideo, Mopso, Butes, Naupleo, Néstor, Periclemenos, Peleo, Filamón, Teseo, Piritio, Orfeo, Flogio, Foco, Hilas, Hiplasnio, Hipersimo, Ifis, Laconte, Leito, Ladoco, Oileo, Palemonio, Peante, Peneleo, Polideuces, Polífemo, Priaso, Talao, Talamón, y Almeno y Cetes. Y pues el hábil artesano Argos de Tespis fue quien hizo el barco, que fue como wow en esa época, porque nunca se había visto un barco que navegara tan impresionantemente los mares de Grecia, que tenía el nombre de Argos. Y entonces de ahí sale el nombre de argonautas, y por eso Jasón es el líder de estos. Bueno, en esa expedición, Jasón es cuando conoce a Medea. Bueno, Medea es una hechicera que ayudó a Jasón en todo este trayecto. Medea fue de bastante ayuda para Jasón en estos momentos, porque le dio un ungüento para el fuego para poder, pues, atravesar todos los problemas que se le venían. Y ahí fue cuando a esta Medea quedó perdidamente enamorada de Jasón. Y ahí fue donde comienza esta gran historia
de amor. Cuando regresan de lo que Peleas les había encargado, él se niega a entregar el reino. Entonces esta Medea decide fingir ser una sacerdotisa y convencer a sus hijas de hervir un cordero viejo para rejuvenecerlo. Entonces hacen que descuartizan a su papá, a Peleas, para rejuvenecerlo. Entonces lo hierven, pero no funcionó. Entonces así es como muere Peleas. Después de este suceso, Acasto exilia a Medea y a Jasón por haber asesinado a su padre y los exilia hacia Corintio. Entonces para esto aparece Creusa, quien es hija de Creonte, rey de Corintio. Y pues a Jasón pues se enamoró y también se enamoró de lo que ella, Creusa, le podía dar. Pues Jasón ya había perdido su reino, entonces Creusa era una oportunidad como para recuperarlo. Pero pues Creonte, al enterarse de este suceso de que Jasón abandonó a Medea por su hija, le dio miedo conociendo la personalidad de la hechicera, porque era una mujer muy sanguinaria y vengativa. Entonces él suponía de inmediato que algo iba a hacer contra ellos y los iba a terminar asesinando. Entonces para esto, Creonte decide exiliarlos a Medea y a sus hijos, porque ya Jasón y Medea, en cuanto llegaron a Corintio, tuvieron hijos. Entonces decidió exiliarlos, pero Medea habla con Jasón para decirle que no cree que sus hijos deban pagar esa pena. Entonces Jasón habla con Creonte y Creonte decide desplazar un poco su exilio. Medea aprovecha ese tiempo y decide presentar una tregua. Y le regalan una diadema de oro a la hija de Creonte, pero está envenenada. Y pues ella no le llevó el regalo, hizo que sus hijos se los enviaran. Después de esto, esta Creusa pues fallece porque estaban envenenados. Entonces, pues bye, Creusa. Y Creonte, al enterarse de eso, corre al rescate de su hija, pero al momento en el que toca los objetos, murió. Entonces, esta Medea logra, digamos que su primer objetivo. Y después ella analiza qué es lo más importante para Jasón y se da cuenta de que son sus hijos. Y ustedes se dirían como, no va a matar a sus hijos. Los mata. Pero, ¿por qué? Porque esta Medea consideraba a sus hijos como el fruto de un amor bastante honesto y bueno, no fugaz, pues muy intenso, un amor muy intenso, pero en cuanto Jasón la cambió, a pesar de todo lo que ella había sacrificado por él, para ella sus hijos fueron como el fruto de una infidelidad y de un amor falso. Entonces decide asesinar a sus hijos para darle una lección a Jasón. Y cuando pasa esto, después de todo, logra encontrar a Jasón y hablar un poco con él y explicarle que él y solo él es el culpable de su sufrimiento, como el de Medea y como el de Jasón, que Jasón fue y será el único culpable de todos estos hechos. Después de esto, ella huye a Atenas en un carro jalado por caballos con alas, que creo que se lo había dado su abuelo, y su abuelo evidentemente es un dios, el dios Sol. Bueno, pues ya al final, cuando esta Medea llega a Atenas, se casa, no luego, pero se casa con el rey Egeo, pasan algunas cosas y tiene que huir, y después vuelve a donde ella solía vivir para que su padre recupere su reino, pero pues al final ella termina casada con Aquiles en los campos elíseos. Y pues ella se le ve muy feliz, feliz. Y Jasón fue abandonado por los dioses por no haber respetado el juramento de fidelidad que había hecho con Medea. Murió porque él estaba en la nave Argos y una parte del barco se derrumbó y pues
él está al lado. Y esa fue la causa de su muerte. Pues en conclusión, ¿qué podría decir? Realmente es una tragedia que está invadida por la venganza y el odio sin importar otro sentimiento, porque Medea no perdonó el hecho de que este Jasón la abandonara por otra, ni siquiera perdonó a sus hijos que no tenían nada que ver. Bueno, solo que eran hijos de Jasón, pero pues ella decidió sacrificarlos por porque la engañó. Y ahí nos presenta este Eurípides una obra en la que tenemos un personaje principal mujer que es bastante fuerte y que no solamente se dejaba llevar por lo moralmente correcto, porque ella, persona que le estorbaba, persona que descuartizaba, apuñalaba. Y pues es algo interesante este tipo de tragedias, porque a comparación de Sófocles, que la única que he leído es Edipo Rey, que a pesar de su barbarie, la mujer, esta Yocasta, jamás habría hecho eso. O sea, Yocasta no habría asesinado a Edipo por haber matado a su papá. No sé, es algo bastante extraño. Pero pues me gustó bastante, es bastante interesante y nos abre un poco más a la cultura de ese entonces y a la literatura en sí, y ayuda mucho para aprender cosas nuevas de teatro. Bye bye.